Gracias por estar aquí. En esta ocasión vamos a realizar estos hermosos aretes en mostacilla. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales: mostacilla número 8 en colores variados, lo voy a hacer esta vez. Lentejuelas de 2 centímetros. Vamos a utilizar el topo, cualquiera que ustedes quieran colocarle al arete. Vamos a utilizar una argolla de 1 centímetro. Vamos a también utilizar una aguja mostacillera número 12 y un hilo búfalo, que es el que usan para zapatería, para elaborarla en color beige. En esta ocasión lo voy a hacer de ese color. Vamos a enhebrar la aguja aproximadamente 1,5 metros, ¿cierto? Sin nudo. Vamos a hacerlo esto con una sola hebra, así que no deben hacer nudo. Vamos a tomar 6 mostacillas. Recuerden que en esta ocasión es de colores variados. La llevamos hasta el fondo y vamos a pasar la aguja por la parte de atrás de la mostacilla, pero solo por 3, solo por las primeras 3, así como pueden ver en la imagen. Pasamos nuestra aguja, sacamos todo el hilo y nos van a quedar como 2 columnas, ¿cierto? 2 columnas. Ahora pasamos el hilo por las 3 que acabamos de colocar. Sacamos el hilo y apretamos para que queden bien ubicadas esas 2 columnas. De estas columnas vamos a hacer 7 repitiendo el mismo proceso. Tomamos 3 mostacillas y lo pasamos por el lado contrario, ¿cierto? El hilo salió por abajo, ahora vamos a pasarlo por arriba de las últimas 3 que colocamos. Y siempre volvemos a pasarla por las últimas 3, o sea, por las 3 que colocamos, vamos colocando, se pasa doble, ¿verdad? Miren, ya tenemos 3 columnas y pasamos de nuevo, siempre pasamos doble. Hay que apretar siempre y yo siempre voy sosteniendo las barritas para cuando pase no se afloje el hilo. Ya saben, siempre deben pasarla por la parte contraria de donde salió el hilo. De esto vamos a hacer 7 barras. Ya llevamos 6 barras, vamos a colocar la última. Recuerden que son 7 columnas o 7 barritas, como les digo yo a veces. Colocamos las últimas 3, pasamos nuestra aguja hacia arriba. Recuerden que siempre se pasa doble por las últimas 3 que vayamos colocando. Ahora voy a cambiar de posición las barras porque me es más fácil trabajar de adentro hacia afuera. Entonces ya hicimos las 7. Ahora miren, yo cambio de posición y voy a trabajar de adentro hacia afuera.
cojo dos mostacillas, ¿verdad? Y las voy a pasar por los hilos, pero no por el primero, sino por el segundo hilo de los que están acostados. Y voy a pasar la aguja por esas dos mostacillas, así como se ve en la imagen. Paso la aguja por las dos mostacillas y la vuelvo a sacar por la primera que coloqué. O sea, paso tres veces, por la primera, por la segunda, y después la vuelvo a sacar por la segunda mostacilla. Ahí debe quedar. Esto lo voy a hacer siempre en la orilla, al comienzo. Ya de ahora en adelante solamente voy a colocar una y la paso la aguja por debajo del hilo que está acostado y lo vuelvo a sacar por esa misma mostacilla. Este proceso lo repito hasta llegar al final. Coloco nuestra última mostacilla de esa línea, ¿cierto? Saco nuestra aguja siempre por arriba y voy a darle vuelta al tejido porque me gusta trabajar de adentro hacia afuera. Entonces vuelvo hacia adentro. Siempre debemos jalar el hilo para que no se nos ablande el tejido. Tomo dos mostacillas otra vez, dejo la primera libre y paso la aguja por el segundo hilo de los que están acostados. Esto siempre lo voy a hacer cuando comience una línea. Luego paso la aguja por esa segunda, por la que está en la orilla, y la vuelvo a sacar por la segunda mostacilla. Cuando la saquen por la segunda mostacilla, que es este proceso que están viendo ahí, siempre deben jalar muy bien ese hilo para que no se vea el hilo o se vaya a ver un nudito abajo de esas mostacillas. Siempre deben jalarlo. Ya de aquí en adelante es una mostacilla, el proceso que hicimos en la línea de abajo. Una mostacilla, pasan la aguja por debajo del hilo y después lo sacan por la mostacilla que acabaron de colocar. Esto hasta llegar hasta el último hilo que está en esa fila. Luego, como les he dicho, me gusta trabajar de adentro hacia afuera, entonces lo que hago es voltear el tejido en mis dedos para otra vez comenzar. Comenzamos como hemos comenzado las anteriores veces. Tomamos dos mostacillas y pasamos el hilo, pasamos la aguja por el hilo segundo que está acostado. Luego pasamos la aguja por la primera mostacilla, la segunda mostacilla y nos devolvemos a la segunda. Sacamos el hilo por la segunda y recuerden, cuando saquen ese hilo, apretar para que no nos quede flojo el tejido. Ahí yo estoy apretando, miren. Apretamos muy bien y hacemos lo mismo que en las otras filas. Tomamos de a una mostacilla hasta llegar al final y otra vez volteamos.
Ahora aquí vamos a colocar 2 mostacillas, ¿cierto? Entonces dejamos libre, como hemos hecho en las anteriores veces, el primer hilo y pasamos la aguja por el hilo que está acostado. Sacamos y aquí vamos a colocar otras 2 mostacillas enseguida, porque este es el espacio que vamos a dejar para colocar nuestra argolla. Miren, pasamos el hilo, ahora sí, por la mostacilla de que habíamos colocado abajo, la de la orilla. Estos deben quedar acostaditos y repasamos. Vamos a repasar y pasar el hilo otra vez por esas 4 mostacillas que están en la puntica. Recuerden que por ahí es donde voy a colocar la argolla para colocar el topo. Ya, ahí queda asegurado nuestra parte de arriba. Y ahora vamos a pasar el hilo por todas las mostacillas de esa orilla hasta llegar a la parte de abajo. Tengan cuidado que no se enrede el hilo. Miren, pasamos nuestra aguja por todas las mostacillas hasta llegar abajo. Recuerden, estas 3 mostacillas, esa línea de 3 mostacillas es como la base de nuestro arete, ¿cierto? Esas 3 siempre las vamos a utilizar. Ahora vamos a deshacernos del hilo que había sobrado desde un principio. Lo que vamos a hacer es cortarlo y con un encendedor vamos a quemar la punta y tratar de pegarla un poco a la mostacilla. Háganlo con mucho cuidado de no ir a quemar el hilo que no es, ¿cierto? Ya, ahí no nos va a estorbar. Y ahora vamos a empezar a colocar las hileras de nuestro arete. Vamos a empezar colocando 12 mostacillas. Tomamos 12 mostacillas, tomamos una lentejuela y tomamos una mostacilla. Subimos nuestras mostacillas, tomamos una lentejuela, tomamos una mostacilla. En esta ocasión estamos colocando 12 más 1, vamos a llamarlo así, 12 más 1, y nos devolvemos por las 12. Abajo quedó la lentejuela y una mostacilla, y arriba tenemos que pasar la aguja por las 3 que les dije que son la hilera principal de nuestro arete. Siempre vamos a utilizar esas 3, esa hilera de 3 que está allá arriba. Miren, nos estamos devolviendo por las 12 y abajo quedó la lentejuela y la última mostacilla que colocamos después, la que colocamos de último. Ahora bajamos por la otra fila de 3 mostacillas y vamos a utilizar ahora 14. Colocamos 14, una lentejuela y una mostacilla, es decir, 14 más 1. Entonces tomamos 14 mostacillas, de diferentes colores, como en esta ocasión. Tomo mi lentejuelón o mi lentejuela, tomo una mostacilla. Recuerden, aquí en la segunda estamos haciendo 14 más 1. Cuando yo digo más 1 es esa una que colocamos después de la lentejuela. Y nos devolvemos por las 14, por las que colocamos primero. 14, y debemos sacar la aguja, pasarla por las 3, que son, ya les dije que son como la barra principal de nuestro arete. Siempre vamos a trabajar con esas 3 de ahí arriba. Ahora vamos a sacar la aguja. Deben apretar el hilo lo suficiente para que no se vea, pero no tan fuerte que vayan a quedar tesas esos flequitos, ¿cierto? Los flequitos tienen que tener movimiento, no pueden quedar tesos porque eso se va a ver mal. Ahora estamos tomando 16. Si se dan cuenta, estamos aumentando de a 2. La primera fue 12 más 1, 14 más 1 y ahora es 16 más 1. Cuando le digo más 1 es la 1 que colocamos después del lentejuelón.
Tomo mi lentejuela, coloco una, esa es la que yo le digo más una, y nos devolvemos por las 16. Hasta llegar y sacarla por las 3 iniciales, las 3 de arriba, las principales. Y saco el hilo suavemente para que no se nos vaya a enredar. Recuerden apretar suficiente, que no se vea el hilo, pero no tanto que vayan a quedar esos flecos tesos. Nos devolvemos por las mostacillas, las 3 mostacillas del lado, y ahora tomamos 18, una lentejuela y una más, o sea 18 más 1. Este sería el centro, este sería la mitad de nuestro arete, sería el fleco más largo. Tomamos nuestras 18 y una lentejuela y una mostacilla, es decir, aquí fue 18 más 1. Recuerden que fuimos aumentando de a 2. Nos devolvemos por las 18. Sacamos la aguja por las 3 de base que están arriba. Ahora, de ahora en adelante, lo que vamos a hacer es repetir el proceso, pero ya disminuyendo. Si este colocamos tenía 18, ahora el que viene es 16. 16 más 1. Recuerden que deben apretar el hilo lo suficiente para que no se vea, pero no tanto que vaya a quedar ese fleco parado, recto, así sin movimiento. No, debe tener movimiento los flequitos. Tomamos ahora 14, una lentejuela y una adicional, es decir, 14 más 1. Y en la última, 12 más 1. Como les dije, ellas desde el principio eran 12, 14, 16, 18 la más larga, y después va disminuyendo otra vez 16, 14 y 12, que es la última. Luego vamos a pasar esta es la última de 12. Recuerden 12, 14, 16, 18 y después disminuye 16, 14, 12. Se devuelven siempre por las primeras, las que están antes de la lentejuela, 12, 14, así. ¿Cierto? Salimos y ahora vamos a pasar el hilo por diferentes mostacillas hasta llegar arriba. Como nos sobró bastante hilo, yo voy a llegar allá arriba y voy a pasarlo otra vez por las 4 iniciales, que es donde vamos a colocar nuestra argolla para fortalecer ese hilo o esas 4 y no se nos vaya a desarmar con el tiempo o con el movimiento. Entonces yo ahí voy a pasarlo doble, es decir, ahí va a quedar ya en total 4 veces el hilo por esas. Luego vamos a pasarlo por diferentes mostacillas. No es que haya un orden o algo específico, no, ustedes simplemente lo pasan por diferentes mostacillas del tejido, simplemente para darle un poco de rigidez a ese tejido, y llegamos a alguna punta
para poder cortar nuestro hilo. Y hacemos lo mismo que hicimos con el hilo allá abajo, que lo quemamos así. Es lo mismo que vamos a hacer. Entonces ya saco mi hilo por un extremo y voy a cortarlo, y con el encendedor con mucho cuidado voy a quemar esa punta y tratar de pegarla a la mostacilla. Ahora vamos a colocar nuestra argolla. Recuerden que para eso dejamos las 4 mostacillas allá arriba. Colocamos nuestro topo, el que ustedes prefieran. Cerramos y nos queda listo nuestro arete. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes. Y recuerden que tenemos varios videotalleres a la venta. Muchas gracias.